Hola a todos, en este video les estaré explicando tres prácticas del bloque 1 del Laboratorio de Mecánica de Suelos. La práctica número 3 es el análisis granulométrico por tamizado, vía seca o vía húmeda. Su objetivo es determinar cuantitativamente la distribución de los diferentes tamaños de las partículas que componen a un suelo. Este análisis es aplicable a partículas inferiores a 3 pulgadas y mayores al tamiz número 200. Es decir, de 0,075 milímetros o a la fracción de suelo compuesta por arenas y gravas. Su aplicación permite una clasificación del suelo unificada y también separar por tamaños las partículas que lo componen, determinando así el porcentaje del peso total y la cantidad de granos de los distintos tamaños que contiene una muestra de suelo. Existen también dos tipos de coeficientes: el de uniformidad, que sería C sub U, y el de curvatura, que sería C sub C, los cuales se deben tener presentes en la realización de esta práctica. El procedimiento del ensayo en el laboratorio es el siguiente. El ensayo se realiza por vía húmeda o por vía seca, como se los dije anteriormente. Por vía húmeda se utiliza cuando el suelo presenta mayor proporción de material fino y se ejecuta lavando la muestra a estudiar por el tamiz número 200. Y por vía seca se utiliza cuando el suelo presenta mayor proporción de material grueso, que serían las gravas y las arenas. Y se ejecuta haciendo directamente la granulometría con la tamizadora, ordenando los tamices de mayor a menor tamaño. Los pasos a seguir serían los siguientes. Se determina el peso total de la muestra. Se lava la muestra por el tamiz número 200, permitiendo lavar los finos del suelo. Se seca la muestra a estudiar en el horno. Se coloca la muestra en la serie de tamices desde el número 3 hasta el número 4. Se puede agitar manualmente, como se muestra en la imagen número 1. La muestra pasante por el tamiz número 4 se coloca en la serie de tamices desde el número 10 al número 200 y se agita con la tamizadora, como se aprecia en la imagen número 2. Después se determina el peso retenido en cada tamiz. El porcentaje parcial se determina dividiendo el peso retenido en cada tamiz entre el peso total de la muestra. Posteriormente, se determina el porcentaje retenido acumulado, sumando sucesivamente el peso retenido parcial de cada tamiz. Y por último, se determinará el porcentaje pasante, restando 100 menos el porcentaje retenido acumulado. La curva granulométrica nos dirá que si se tienen suelos bien gradados, estos contendrán partículas de todos los tamaños y en las mismas proporciones. Los suelos bien gradados cumplen con los coeficientes que les mencioné anteriormente, es decir, el de curvatura debería estar entre 1 y 3 y el de uniformidad debería estar en que las gravas sean mayor que 4 y las arenas mayor que 6. Continuamos con la práctica número 4, que sería el análisis granulométrico por sedimentación, hidrometría. Su objetivo es determinar cuantitativamente la distribución granulométrica de las partículas inferiores a 0,075 milímetros. El hidrómetro se usa para determinar el porcentaje de partículas de suelo dispersadas que permanezcan en suspensión en un tiempo dado. Se aplica a suelos con partículas menores a 2 milímetros, es decir, pasantes del tamiz número 10, incluyendo las arenas finas, los limos y las arcillas. El método del hidrómetro es basado en la ley de Stokes. Los hidrómetros son calibrados para suelos con un peso específico relativo de 2,65 y dan la cantidad de suelo en gramos aún en suspensión. Si el suelo en estudio tiene otro peso específico del sólido, entonces sería necesario hacer correcciones. Pero hay otro tipo de correcciones del hidrómetro, 3 para ser más precisos. La primera sería la corrección por menisco, C sub M, que es de aproximadamente 1 unidad. La segunda sería por defloculante, C sub D. Esta se hace para eliminar los flóculos o grumos que se forman por la adhesión entre las partículas, y su agente dispersante a utilizar es el hexametafosfato de sodio. Y la tercera sería por temperatura, C sub T. Se realiza para calcular el porcentaje del suelo en suspensión a las lecturas del hidrómetro
pues estas varían con la temperatura. El procedimiento del ensayo en el laboratorio es el siguiente. Se pesa el suelo seco, se pesa el defloculante. Se toma la corrección por menisco y corrección por defloculante. Se mezcla el suelo más defloculante más el agua destilada en la licuadora. Se coloca la muestra en el cilindro graduado y se llena con agua destilada hasta 1000 milímetros. Se agita con el batidor manual. Se coloca en marcha el cronómetro. Se toman las medidas con el hidrómetro y se toma la temperatura. Y el tiempo aproximado es de 1 a 1440 minutos, sumergiendo el hidrómetro 20 segundos antes de cada lectura. A continuación, la práctica número 5 y última de bloque 1, que sería límites de consistencia. Su objetivo es determinar los límites de consistencia y los estados de consistencia de una masa de suelo. Su aplicación es a partículas pasantes por el tamiz número 40 e incluye las arenas finas, limos y arcillas. La consistencia es el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a las fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. Y la plasticidad es la propiedad que tienen los suelos de deformarse sin agrietarse. El procedimiento del ensayo en el laboratorio. Como podemos ver en esta imagen, el estado semilíquido es el estado de humedad en el que el suelo no ofrece resistencia a soportar cargas o esfuerzos. El estado plástico es cuando el suelo ofrece un rango de valores de resistencia, dependiendo de la humedad, con una característica del material de no agrietarse, con capacidad de moldearse y cambiar de forma, aceptando deformaciones. Y el estado sólido, en este el suelo da alta resistencia a soportar cargas y puede perder humedad sin disminución del volumen por secado. Por otro lado están los límites de frontera, que serían el límite líquido, que es la frontera entre los estados semilíquidos y plásticos, con contenido de humedad por debajo del cual el suelo arcilloso ofrece una nula o muy baja resistencia. El límite plástico, que es la frontera entre los estados plásticos y semisólidos, con un contenido de humedad por debajo del cual el suelo pierde su plasticidad. Y el límite de contracción, que es la frontera entre los estados sólidos y semisólidos, contenido de humedad por debajo del cual el suelo pierde humedad sin cambiar su volumen. Por otra parte, se tiene el índice de plasticidad, que es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. El índice de contracción es la diferencia entre los límites plásticos y de contracción. Y para finalizar, estaría el índice de liquidez o fluidez, el cual es la relación agua-plasticidad. Para el límite líquido se coloca la muestra de suelo en la copa. Se corta una ranura en el centro de la muestra usando el ranurador. Después, con la leva operadora por la manivela, se levanta la copa y se deja caer desde una altura de 10 milímetros a un ritmo de 2 golpes por segundo. El contenido de agua en porcentaje requerido para cerrar una distancia de 12,7 milímetros a lo largo del fondo de la ranura a los 25 golpes se define como límite líquido. Finalmente, se construye la curva de fluidez contenido de humedad en escala natural versus el número de golpes a escala logarítmica. Y entrando a la gráfica con 25 golpes se determinará dicho límite, como en la imagen. Para el límite plástico se toma una muestra del suelo que se estudiará. Luego se amasa hasta formar cilindros de 3 milímetros de espesor. Después se repite de 2 a 3 veces el paso anterior, sin que se rompan o desmorone. Finalmente, se hallará el contenido de humedad promedio a través de una fórmula, como se observa en la imagen. Para el límite de contracción, se pone la muestra del suelo a estudiar en una cápsula de dimensiones y peso conocido. Se le da unos golpecitos sobre la masa para sacar todos los vacíos que se introducen al colocar la muestra. Después se deja secar a temperatura ambiente por un lapso de 6 días. Finalmente, se introduce en el horno y se seca la muestra, para determinar así el peso final y el volumen final de la muestra, como vemos en la imagen.